Vamos a profundizar un poco en esta cuestión que hablo del dinamismo, ¿no? De la dinámica o de los periodos de estos regímenes inflacionarios. ¿Cómo es que se da que durante algunos periodos hay más inflación y durante algunos periodos no? Bueno, todos recordamos, si hemos leído los textos del Capital o algunos textos de Marx o algunos otros de economía, o simplemente abstraemos lo que ocurre en la realidad, y es que, ¿qué hace cada una de las clases? Bueno, pues los capitalistas financieros le suelen prestar dinero a los capitalistas productores para que lleven a cabo su producción. Los capitalistas productores, una vez que tienen las mercancías, pues a veces no las pueden amasar o no las llevan a vender al consumidor final, entonces se las venden a un capitalista comercial. El capitalista comercial, a su vez, puede recibir crédito de un capitalista financiero, porque ellos necesitan poder tener el dinero por adelantado para pagarle a los capitalistas productores. Y una vez que los capitalistas comerciales lo venden, entonces ya los consumidores empiezan a recibir los bienes finales. Ese ciclo se repite eternamente a lo largo del tiempo, ¿no? Y es así como cada una de las capitalistas tiene su tramo de negocio. La repetición de estos ciclos a lo largo del tiempo es lo que da lugar a la acumulación de capital, ¿no? Recordemos que todos los capitalistas, su objetivo es que si invierten un peso, obtengan más de un peso. Su objetivo son las ganancias. Entonces, se va generando cada vez más riqueza a partir de explotar al trabajo vivo. Y eso es lo que, al repetirse en múltiples ocasiones, entonces se genera una acumulación de capital o en el lenguaje convencional de la economía, un ciclo de negocios. ¿No? Ese ciclo que se repite donde hay un auge, un declive, una depresión y de nuevo el auge y así se repiten múltiples veces. Lo que coincide este ciclo de negocios con múltiples ciclos de los que acabo de explicar de financiar, producir, vender, consumir y así sucesivamente. En la gráfica de la derecha, ustedes tienen una representación visual de ese ciclo de negocios, ¿no? Empieza con un pico, luego hay una contracción, está ese valle, la expansión, llegamos a un nuevo pico y así sucesivamente. Y hay una línea diagonal negra porque es esa acumulación de capital, ¿no? Ese crecimiento económico que ocurre a lo largo del tiempo, como nos lo expresan en el lenguaje económico convencional, el crecimiento económico. Y el valor del dinero cambia conforme a esas fases. Por ejemplo, en los picos suelen darse inflaciones y en los valles suelen darse quizás no deflaciones, pero inflaciones mucho más bajas o en ocasiones sí puede haber deflaciones. Entonces, dependiendo del momento de ese ciclo de negocios o de ese proceso de acumulación de capital, el valor del dinero va cambiando y la lucha por quién se puede apropiar esa transferencia de valor también va pasando de manos, o se van haciendo, o se busca el gobierno como controlar con algunas políticas que beneficie a una subclase o a otra. Entonces ya podemos entrar a la parte de la dialéctica de cuál es la relación entre la inflación, la actividad económica y el capital ficticio. Ahorita vamos a explicar qué es el capital ficticio. Una inflación más alta significa que los precios están aumentando. Si los precios están aumentando, los capitalistas productores se están apropiando de mayor riqueza. Hay transferencia de valor hacia ellos. Y eso promueve la actividad económica, porque si tú como productor ves que los precios están aumentando, te conviene invertir porque estás teniendo más ganancias hacia tu lado. También los capitalistas comerciantes les conviene esta actividad económica, ¿no? Porque ellos también pueden extraer parte de las ganancias que obtienen los capitalistas productores. Y viceversa, una inflación más baja reduce la actividad económica exactamente por el motivo opuesto al que acabo de explicar, ¿no? Una actividad económica más baja implica que los capitalistas productores y comerciantes están ganando menos, entonces invierten menos. ¿Ok? Dentro de estos periodos donde hay mayor actividad económica o menor actividad económica, la cantidad de dinero que circula en la economía o que existe atesorada en la economía también va cambiando. Ahora, pero recordemos que el dinero atesorado no genera ganancias, ¿no? Eso todo también es una frase popular, ¿no? Hay que poner a mover el dinero. Si no mueves el dinero, pues vale menos porque todos estamos acostumbrados a estas fluctuaciones en su valor. Entonces, ¿qué es lo que hacen los capitalistas financieros o aquellas personas que poseen dinero? Lo invierten y lo invierten y lo que les rinde es un interés, ¿no? Que es la forma de decir que se valoriza en los mercados.
esos mercados financieros, que es lo que le están prestando tanto a los capitalistas productores como comerciantes, pero también se crea un mercado aparte, un mercado ajeno que no es dinero que se está invirtiendo en la producción o en el comercio. Es un dinero que se está invirtiendo, digamos, como si fuera un casino, tal cual. Estas bolsas donde tú metes 100 pesos y estás esperando que en 10 años valgan 1 millón de pesos, porque compraste acciones de alguna empresa que quizás en esos 10 años va a valer no sé cuánto, es una apuesta que le podemos llamar capital ficticio. Y es un capital ficticio porque en realidad no existe. No existe físicamente, no existe un activo que lo respalde. Lo que lo respalda es la expectativa de que las ganancias van a dar para poder cubrir su valor, ¿no? Si tú compras la acción de una empresa, se supone que la acción de esa empresa refleja las ganancias que se esperan, la expectativa de la rentabilidad, ¿no? Las ganancias futuras. Si ya está, hasta ellos mismos en su lenguaje lo expresan, que el valor de la acción depende de las ganancias futuras, nos dicen que es una ficción, es una espera, todavía no existe. Las ganancias que se generen en el futuro es lo que van a poder pagar esa acción, el valor de esa acción. Y a eso llamamos capital ficticio. Ahora, ¿qué pasa si de repente los capitalistas financieros hacen crecer esos mercados de capital ficticio a un nivel insospechado? A esas personas es a quienes la inflación les va a perjudicar más, porque no está promoviendo la actividad económica, y si de repente llega a caer el valor de ese dinero, esas personas pueden quedar en la miseria, porque lo único que es de lo que son propietarios son de activos denominados en dinero, ¿no? Que es un valor esperado, ese es capital ficticio, que, es, que tendrían que la forma en la que se pagan es con dinero. Y si el valor del dinero es menor, obviamente todas esas acciones van a caer y ellos, su riqueza se puede convertir en el papel que dice o el registro electrónico que dice que son propietarios de algo. Estas dinámicas nos llevan a algo que muchos economistas han debatido a lo largo de la historia, pero que Marx lo expresa de una forma literaria o metafórica muy bonita. Y es que el mundo de los muertos domina cada vez más al mundo de los vivos. Recordemos que el dinero es ese poder de compra sobre todo el valor pasado, sobre todo el trabajo muerto, ¿no? Entonces, tras la acumulación de capital, la riqueza acumulada, ese trabajo muerto, se vuelve cada vez más grande, ¿no? Cada vez hay más activos, ya sean industriales, ya sean en construcciones, ya en cualquier cosa física que se haya creado. Y una de las, pero la otra forma en la que se expresa la riqueza acumulada, y es una forma muy importante, es el dinero atesorado, que allá vimos, muchos de ellos reinvierten. En inglés a esto le llaman rentiers, ¿no? O rentiers de que viene de los franceses, ¿no? Tal cual los rentistas. Aquellos que no son propietarios de algo físico, no llevan a cabo ninguna producción, no llevan a cabo ninguna actividad productiva, ni siquiera el comercio. Lo único que son propietarios de títulos de deuda o son propietarios de dinero atesorado que lo que están haciendo es extrayendo riqueza de la sociedad por el simple hecho de tener esos títulos y de tener ese dinero. Y muchos economistas a lo largo de la historia han odiado a los rentistas, ¿no? Y hasta incluso en la carrera de economía se transmite mucho el odio a los rentistas, aunque en la realidad lo que más quieren, el sueño húmedo de todos los economistas es ser rentista, ¿no? Es esta paradoja freudiana de todos los economistas odiarlos, pero querer serlo. Y algo muy importante es que este dinero se desvía continuamente del sector productivo al sector financiero. Otra vez, como lo había explicado antes, los mercados de capital ficticio cada vez crecen más. Y pues, obviamente, si tú eres súper rico, por ejemplo, como dicen ahora Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, sí, en papel. Pero si pasa lo que sea con esas acciones, deja de ser el hombre más rico del mundo. O sea, puede caer a cero, como les decía, el valor del papel o del registro electrónico. Y entonces empezamos a notar que a estas personas son las que empiezan a odiar, incluso más que los banqueros, la inflación. Porque ellos lo único que poseen son títulos de deuda o accionarios y dinero. Y si el dinero otra vez baja su valor, ellos se quedan sin nada.
¿Cómo lo expresa Marx? La riqueza del mundo de los muertos, ¿no? Ya sean los capitalistas financieros o estos rentistas, se mantiene a costa de reducir la actividad del mundo de los vivos. Eso también llega a ocurrir. Mejor desviamos todo nuestro dinero al mundo del capital ficticio porque ahí todos ficticiamente mantenemos que vamos a ganar muchísimo y la actividad económica, por otro lado, puede estar completamente estancada, que es parte de lo que hablaba Liber previamente, como de este mundo neoliberal, donde esa distribución no se fue hacia los trabajadores, se fue hacia los rentistas, pero incluso la actividad económica no mejoraba. Entonces, si la actividad económica no mejoraba, tampoco los salarios podían aumentar, ¿no? Ellos podían estar en la lucha con los capitalistas productores o comerciantes, pero no les iban a subir los salarios porque ellos tampoco estaban ganando más. Los que estaban ganando más son nosotros, los rentistas o los capitalistas financieros. Y aquí traigo otro ejemplo histórico que ustedes conocen mucho, que es el caso de Japón. Y se sigue hablando a la fecha y se habla de las décadas perdidas de Japón. Digo, nosotros somos parcialmente jóvenes, pero pues nuestros primos, nuestros tíos, nuestros padres recuerdan que en los años 80 había productos japoneses por todo el mundo y había marcas japonesas para todo, para televisiones, para estéreos o cualquier equipo de sonido, reproductores, ya sea fijos o portátiles, electrodomésticos. Pues como a la fecha producían carros y ahora lo siguen produciendo, cualquier baratija como que bisutería, lo que también la producían. Ellos producían un chorro de cosas, ¿no? Y en algún momento Japón dejó de ser lo que es y empezó a hablarse de las décadas perdidas de Japón. O ahora ustedes pueden meterse a YouTube y ver videos que hablan de Japón, la sociedad que quedó perdida en los 80s o en los 90s, ¿no? Y van a barrios o van a ciudades donde parecía que no ha cambiado ese país o ese ciudad o ese barrio en 30 o 40 años. ¿Qué fue lo que pasó? El fenómeno, en parte, digo, mucho tuvo que ver con que Estados Unidos los destruyó, pero también la superficie lo que nos muestra es un estancamiento porque se generó una burbuja gigante. En ese caso fue del sector inmobiliario, pero también dentro del sector accionario lo hubo. La cuestión es que el gobierno dejó quebrar a todos los del sector inmobiliario, pero sí salvó a gran parte de los del sector financiero para que las empresas productoras pudieran seguir operando bajo los mismos propietarios. Pero eso generó una deuda masiva del gobierno, la transfirieron al gobierno, todos se volvieron deudores en Japón respecto a eso. Y ahora, si el gobierno tiene que pagar esa deuda, ¿a quién se la paga? A otros rentistas. Muchos de ellos son mismos japoneses, pero también en ese momento hubo muchos rentistas internacionales. Y estar pagando toda esa deuda y el hecho de que las empresas se encuentren limitadas por el hecho de no poder incrementar su crédito, ha provocado un estancamiento total. Y, por ejemplo, la gráfica de la derecha o las tres gráficas que se ven a la derecha es un estudio que hizo el BIS, donde, por ejemplo, trabaja Carstens, el ex gobernador del Banco Central de México, y este documento expresa la preocupación de que la deflación en Japón provocó 2 décadas perdidas, pero ya actualmente hablan de 3 décadas perdidas, ¿no? Entonces, solamente quiero transmitir como otro ejemplo histórico de cómo la deflación puede provocar este estancamiento económico, porque la transferencia de riqueza se hizo hacia quienes son dueños de esa deuda por generar por un lado, burbuja gigante y tener que pagarles por esa burbuja, y otra porque el hecho de desviar todo ese dinero al capital ficticio lo sumó en un estancamiento. Ya no había actividad económica. Ah, yo sé, cualquier persona que sea economista o que sea muy estudioso de la historia de la economía de Japón, yo sé que Estados Unidos provocó gran parte de que esa burbuja explotara y que gran parte de eso se debió a parte de las actas de apreciar la moneda japonesa para que ya no pudieran ser exportadores. Y al no ser exportadores, entonces ya no pudieron vender todos sus productos y la burbuja tuvo que explotar. Sí, Estados Unidos fue el culpable de eso, pero ahorita no quiero asignar todavía responsabilidades o meterme en esas cuestiones, sino solamente identificar como otra vez la teoría del valor de Marx y la interpretación temporal del sistema único de ella nos permite comprender estos fenómenos a profundidad y darnos cuenta de o hacernos consciente de lo que va ocurriendo.
¿no? No solamente quedarnos en la superficialidad de enunciar los hechos, ¿no? Sino de poder explicar cómo ocurrió y por qué pasa. Ok, y algo que también Luis me comentó en algún momento, y que como latinoamericanos yo creo que estamos muy interesados en este tema, ¿y por qué no has hablado de la hiperinflación? ¿No? O sea, ¿por qué no has hablado de la hiperinflación en Alemania o en Venezuela o en Argentina o en muchos países africanos? Bueno, el primer motivo es porque tenía que explicar todo lo anterior para poder explicar más fácilmente qué es la hiperinflación. Y por otro lado, porque eh, no me parece el fenómeno más interesante o más importante. Eh, por ejemplo, yo siempre lo digo con un poco de sorna, un poco de burla, pero créanme que no lo hago con esa intención. Yo digo, pues mis papás, mis tíos tienen las traumas en México de las crisis inflacionarias de los 80, de las crisis inflacionarias de los 90, y por eso ven el mundo de alguna manera. Cuando el mundo ni siquiera es así, solo les tocó por su trauma de adolescencia o su trauma de juventud o su trauma. Creo que los latinoamericanos estamos marcados por los traumas de la hiperinflación y por eso es un tema que nos llama demasiado a querer estudiarlo, ¿no? No quiero decir que no sea importante, solo quiero restarle un poquito de importancia y decir, sí, es muy importante, pero porque tenemos ese trauma, ¿no? Es ese estigma que vamos cargando. Ahora, recordemos las definiciones de la MEL, son las que están ahí. Y recordemos lo que había explicado sobre el proceso de acumulación de capital en estos ciclos de financiamiento, producción, venta, consumo, se repite, y siempre el dinero como el medio de enlace entre cada una de estas fases. Veamos, la variable clave aquí es el valor total en la economía, ese YT o en la primera ecuación la L mayúscula. Si de repente se empieza a desviar mucho, ya sea al mercado ficticio o por algún otro motivo, puede ser escasez de un producto clave como un energético como el petróleo, o puede ser la escasez de un elemento clave como el maíz, el trigo, el arroz, estos alimentos que son clave para el sostenimiento de sociedades enteras. Eh, Eso provoca entonces que la actividad económica se detenga. Si la actividad económica se detiene, se deja de contratar gente, se dejan de comprar medios de producción y por consiguiente el valor, recordemos, en la acumulación de capital, que es valor que se valoriza a sí mismo, entonces no se genera nuevo valor porque se deja de contratar trabajo asalariado. Y eso hace que el denominador se haga más chiquito. Y si hacemos el cálculo dentro de la ecuación de la inflación, eso provoca que suba la tasa de inflación. ¿Ok? Entonces, eso es un factor muy importante que lo podemos poner dentro de los factores reales. Si la actividad económica se detiene o se estanca, eso provoca inflación por sí mismo. Ahora, ¿qué ocurre? Hay veces en que los gobiernos, al ver eso, entonces lo que pueden utilizar es el dinero, y si el gobierno a través del Banco Central sí puede emitir más dinero para reactivar la actividad económica. Pero si no lo logra, si emite más dinero y no logra reactivar la actividad económica, entonces lo único que va a provocar es más inflación, porque ese dinero está en el numerador del otro elemento que multiplica, recordemos. Entonces, en general, esto suele llevar a una espiral, donde menor actividad económica lleva a la creación de dinero para promover la actividad económica, que si no ocurre, entonces disminuye todavía más y la inflación crece más. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer las subclases dentro de esto? Los capitalistas productores, al ver que hay inflación, entonces hay veces que hasta ellos pueden incrementar los precios por anticipado, porque van a decir, los demás no se van a dar cuenta, yo subo los precios y jalo más riqueza, ¿no? Y entonces ellos se meten dentro de esa espiral inflacionaria, donde bajo la expectativa de ganar todavía más, podríamos decir como esa ambición, pueden subir todavía más los precios. ¿No? Y así nos podemos seguir. Eh, ¿Qué es lo que puede ocurrir y qué es lo que suele ocurrir? Y es por eso que creo que para los latinoamericanos nos trauma tanto este fenómeno y nos llama tanto la atención, es que lo que empieza a valer menos es nuestra moneda nacional. ¿No? Este fenómeno de la hiperinflación que acabo de explicar provoca que el peso argentino o el de Venezuela, la moneda venezolana, empieza a valer menos
Y entonces empezamos a voltear hacia otro lado. Si yo quiero mantener estable mi riqueza, tengo que hacerlo en otra cosa, ya sea en un activo, pero en los activos dentro de mi economía no me convienen, porque si la actividad económica disminuye, ¿quién me los va a comprar después? No me conviene tampoco hacerlo. Entonces voltean a ver hacia dos lados, hacia monedas de otros lugares cuyo valor es más estable, o hacia activos de otros países donde sí existe mayor actividad económica y voy a poder vender. Y es ahí donde viene nuestro mayor trauma y es el maldito dólar. Como el dólar tiene una posición particular en el mundo, entonces todos los latinoamericanos tenemos este fetiche extraño por los billetes verdes y el fetiche proviene de decir es que como nuestras monedas son muy variables, entonces mejor siempre tengo dólares porque ese valor es más estable, ¿no? Y prefiero mantener mis inversiones en dólares y muchos también viene el fetiche de las burguesías nacionales como pues estoy esperando que tal vez hay mucha inflación en mi país, entonces yo ya no me voy a comprar un departamento en Buenos Aires o un apartamento, un piso en Bogotá o en Caracas, mejor me compro uno en Miami, en Nueva York o en Chicago, porque, o en Los Ángeles, porque en esos sitios hay mayor actividad económica y pues lo voy a poder revender, ¿no? Mi patrimonio se va a mantener seguro y por la alta actividad económica de Estados Unidos lo voy a poder mantener. El fetiche por los dólares y perdón, y el fetiche por los activos en otros países, principalmente en Estados Unidos, nosotros como latinoamericanos, provienen en parte de estos fenómenos de hiperinflación, donde también hay veces que la hiperinflación ha sido provocada por Estados Unidos, como es el caso de Venezuela, y no es que no haya participado también en el de Argentina, pero más adelante vamos a explicar cómo se deriva también otra parte del fetiche de las burguesías nacionales de querer tener propiedades o inversiones en Estados Unidos. Entonces, esto creo que explica bien la hiperinflación. Quizás, no sé, había expectativas de que había algo más profundo respecto a qué decir la inflación, pero otra vez repito, creo que es porque nos ha ido muy mal en la historia y pues es lo que te estamos tratando de explicarnos a nosotros mismos, ¿no? Es como también es una ruta de escape, ¿no? Como la religión u otra. Y me había adelantado por error. Y alguien también podría decir, y por eso decidí ponerlo aquí como un ejemplo. ¿Y la deflación en China? Ya me dijiste de la deflación en Alemania que ayudó al nazismo y ya me dijiste de la deflación en Japón que llevó a décadas perdidas. Ya me hablaste de la hiperinflación que también puede ser muy destructiva como lo conocemos de Venezuela y Argentina. Pero alguno de ustedes quizás sigue las noticias de China o se encuentran muy interesados porque es cada vez un tema de mayor interés. Pero en China hay deflación. ¿Por qué no ha pasado algo malo en China? ¿Por qué no estamos hablando como este ejemplo histórico horrible donde desata en una crisis o desata en una posición ideológica extremista o algo así? Bueno, esto es una característica muy peculiar de China, es la herencia maoísta de China y es algo que les da muchísimo poder a ellos como país, como unión, digamos, de personas. En primer lugar, tenemos que explicar que el capitalismo tiene una tendencia deflacionaria natural. Y eso es porque la producción y mejor dicho, el capitalismo busca siempre una mayor productividad, ¿no? El incremento de las fuerzas productivas. Invertir cada vez en research and development, el invertir cada vez más en mejorar la tecnología, la tecnificación, los procesos de producción, etcétera, abarata las mercancías a lo largo del tiempo. Entonces existe esa tendencia natural. ¿Qué ha ocurrido en muchos países? Es que Marx también nos explica el proceso de centralización de la competencia. Algunos ganan, se centraliza y obtienen un poder monopólico. Y dado ese poder monopólico, sea o no que inviertan en mayor investigación y desarrollo para abaratar las mercancías, porque sí lo hacen, aunque también crean patentes y crean otras estrategias para poder mantener precios altos, los monopolios cuando predominan suelen no querer bajar los precios, ¿no? Sino comportarse como hemos visto hasta ahora, como estos capitalistas productores que suben los precios para transferir riqueza o valor de la sociedad hacia ellos. Y si hay algo de lo que todos podemos hablar es que la competencia en China es feroz, ¿no? El gobierno central o el Partido Comunista Chino provoca en todos los mercados una competencia feroz. Uno de los mercados de los que más se habla actualmente es el de los automóviles. Tan solo en México hay 20 marcas de automóviles chinas ya compitiendo entre sí. Pero en el mundo no tengo idea cuántas sean. Pueden ser, no sé, el triple, no tengo idea. O mismo en China adentro.
Entonces, eso provoca que los precios de los autos cada vez bajen más. Esa es la tendencia natural del capitalismo. Pero no ha ocurrido así en el capitalismo occidental. En el capitalismo occidental, los monopolios cada vez han predominado más. Pero, ¿qué es lo distintivo además de esto de China? Y es que más del 95% de su sistema financiero es propiedad del Estado y es controlado principalmente por cuatro bancos que aparecen ahí bajo nombres. Y el Banco Central chino los regula a ellos. Entonces, lo que les hablaba de crear mercados de capital ficticio está mucho más regulado en China y mucho más limitado que en el resto del mundo, ¿no? Entonces, todo ese dinero que en el occidente se desvía del sector productivo hacia el sector especulativo, en China existe mucho mayor control e impiden que eso ocurra. Y por ejemplo, todos ustedes si están siguiendo las noticias habrán escuchado, China va a caer porque hay una burbuja inmobiliaria como la de Japón, China es el próximo Japón, va a caer. La diferencia es que Japón tenía un sistema financiero privado y la cuestión de China es que dejó que estallara la burbuja inmobiliaria y todos esos recursos los redirigió hacia otro lado y que ahora lo está haciendo hacia el sector de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, recordemos qué significa el concepto de inflación. Es transferencia de valor hacia el dinero desde las mercancías. Es decir, quienes se enriquecerían por la deflación, recordemos, son los banqueros, son los capitalistas financieros. Pero ¿quiénes son dueños? El Estado. Entonces, ¿quién gana? El Estado. ¿Y qué es lo que hace? No privatiza esa riqueza, sino lo que hace es convertirla en inversión en infraestructura o subsidios a ciertas industrias. Y así es como ha logrado que todas las ganancias por deflación subsidia a industrias y las pone a competir de nuevo. Y las pone a competir tanto adentro del país como afuera. Y eso es un fenómeno muy peculiar de China. Si ustedes leen el manifiesto del Partido Comunista, una de las principales medidas que sugiere Marx por hacer es nacionalizar el sistema financiero. Y si ustedes escuchan actualmente a comunistas como Yanis Varoufakis, como Michael Hudson, que lo voy a presentar más adelante, Richard Wolff o muchos otros, ¿cuál es casi siempre una de las medidas que sugieren a cada uno de los países? Regulen más el sistema financiero, nacionalicen algo, hagan que crezcan más los bancos nacionales. Todos en la mayor o menor medida, cumplir o no con eso de los principios del manifiesto del Partido Comunista, es vital para la sociedad. Todos vamos a seguir teniendo muchos problemas sociales y políticos si el valor del dinero permitimos que lo controlen solamente los bancos privados. Entonces, Sebastián, tú dirías, bueno, yo he escuchado también, creo que Jalife ha dicho esto de que en China, creo que el talón de Aquiles, como se refiere, es el sistema financiero. Entonces, estarías afirmando lo contrario, ¿no? Sí, en efecto, yo no he escuchado esas opiniones de Jalife, es más, suelo no escuchar a Jalife. Se me hace un señor conspiranoico loco que de vez en cuando, como el burro que tocó la flauta, dice cosas ciertas, dice verdades, pero hay veces que se le van las cabras al monte y ya no tengo idea de qué está diciendo, ¿no? Em, Sí, en efecto, yo estaría diciendo todo lo contrario. Por ejemplo, yo lo que he leído del Financial Times, de The Economist, de NBC, CBC, todos los medios gringos que lo duplica la Deutsche Welle, la BBC, que es como un amaciato ahí donde todos dicen la misma noticia, pero cada quien en su idioma, es que el talón de Aquiles de China es el consumo privado, que las familias o las personas no consumen tanto como en Estados Unidos o en Europa y eso provoca que entonces China tenga que exportar muchos de sus productos, son muy dependientes de las exportaciones y eso les trae muchos problemas a sus países, etcétera, etcétera, y que si no logra incrementar el consumo privado en China, ese país va a caer y no sé qué tal. Em, yo creo que ya han demostrado, si bien sí es un elemento importante y a tener en consideración, eh, no dudo, digo, estoy estudiando chino, pero todavía no tengo la posibilidad de leer ni un shampoo en chino, entonces no puedo tener la certeza, pero no dudo que algún economista o muchos economistas chinos conozcan muy bien la teoría de Marx y saben muy bien que bajo los esquemas de reproducción para acumulación ampliada,
si el consumo viene ya sea de mercancías intermedias o de mercancías finales, pero siempre y cuando mantengan el proceso de acumulación de capital, da igual, ¿no? O sea, ¿cuántos países mantienen el proceso de acumulación de capital con 30 o 50% de su población en la miseria? Eh, no, o sea, de hecho, muchos países capitalistas occidentales no tienen ningún problema en mantener a su población en la miseria y con un mal consumo. Es más, hasta los quiebran constantemente a través del endeudamiento excesivo y no es que quiebren sus economías. Entonces, sí es un elemento importante. Si creciera el consumo privado en China, incrementaría la actividad económica y sí, sí sería algo positivo, pero no es indispensable, ¿no? Siempre y cuando sigan pudiendo exportar, no, no es un mayor problema. Claro. Entonces, Eh, se podría decir que solo los chinos y los marxistas entienden China, ¿no? Pues por ejemplo, Alan Freeman radica de SAI, muchos marxistas, también algunos rusos tienen mucho contacto y imagino que muchos de ellos lo estudian, pero sí, o sea, como que la comunicación es un tanto limitada y la verdad, yo en las pláticas anteriores no he querido hablar tanto de China porque puedo entender varias cosas, pero no las comprendo a profundidad, entonces, puedo hablar de lo que sé y hasta ahí, ¿no? Claro.